estar en Chile. Yo voy a viajar, voy a estar una semana fuera de Chile con mi hija. em, y claro, y llego, recordarme, pero creo que parto, no voy a ver. Claro, parto no quiere decir. Sí, vamos a tener una semana que no vamos a tener clase, no vamos a tener el 21 de noviembre, ¿ya? Porque yo parto el 16 y regreso el 24. Entonces, pero ahí vamos a ver, a lo mejor ustedes van a estar haciendo un trabajo, y que los voy a dejar una semana tranquilos, ¿ya? Para que sepan que el 21 de noviembre yo no estoy aquí en este país. Y no sé si el país va a estar cuando yo llegue después, así como van las cosas ahora, uno no sabe. Ya, ha llegado ya más gente, estamos con 9 participantes. Ya, una pregunta, ¿recibieron mi correo de la nota y los comentarios del trabajo? ¿Sí? Sí, profesor. Sí, profesor. Qué bueno. Ya, Profe, dígame, Cole. profe, yo quería pedir un favor porque con mi grupo revisamos el trabajo Ya, y solamente si es que puede revisar el tema, o sea, que podamos repasar el tema de la cita, porque fue una de las observaciones que usted nos dio. sí, justamente ese es el tema que quería hablar hoy día, ya, porque me di cuenta que si bien es cierto, ustedes en el primer ensayo habían avanzado en algunas cosas de la cita, Mm, después como que se olvida. De repente hay que saber incorporar bien la cita después más adelante, ¿ya? Ya, mire, a ver, en general los trabajos estuvo bien, sobre todo, a ver, en varias partes. Yo creo que hay dos cosas que yo quedé bastante conforme, pero falta el cuerpo principal de todo eso, ¿ya? Que es ya la parte más allá, porque o sea, las dos cosas que a mí me gustaron que ustedes avanzaron mucho en el tema de lo que es la introducción, cuando ustedes de alguna mm, manera, ¿no es cierto?, plantean de qué se trata lo que están escribiendo y cuál mm, es la idea central que ustedes van a desarrollar más adelante, ¿ya? Y ahí yo creo que cuando desarrollan la idea central con los textos, como que en algunos casos terminan prácticamente haciendo prácticamente resúmenes, ¿ya? De los textos y no logran ustedes em, tomar el texto, tomarlo así, ¿ya? De apoderarse del texto para poder desarrollarlo. Pero lo extraño es que en las conclusiones lo hacen muy bien, ¿ya? O sea, entonces como que hay ahí algo extraño que van a tener que ir mejorando en el sentido de cómo ustedes desarrollen una idea principal en base a los textos que hay, ¿ya? Eh, para plantear algo, porque yo les dije a ustedes, claro, lo que tienen que hacer justamente es trabajar con los textos, ver las ideas principales y esas, ¿no es cierto?, entregar, digamos, un informe con respecto a algo. Hay alguien que lo hizo, hay un grupo que lo hizo bien, ¿ya? Y por lo tanto creo que obtuvo, digamos, la mejor nota, ¿ya? Claro, pero hay dificultades, uno, en el tema de la redacción, porque a ustedes les falta integrar la cita textual, ¿ya? De manera correcta en el trabajo, ¿ya? Porque la cita se debe integrar, digamos, de manera más lógica, pero gramaticalmente ya correcta dentro del texto, porque si no pierde sentido y como que la idea se pierde. Entonces, cuando uno lee, le cuesta eh, entender qué es lo que quieren decir, porque les falta desarrollar la idea, ¿ya? Y muchas veces ustedes utilizan la cita como una continuación de lo que están diciendo, siendo que la cita, la labor de la cita es fundamentar, ¿ya? Con
un texto de un artículo, de una obra, lo que están diciendo ustedes, ¿ya? Con alguien que ya trabajó el tema. Entonces se convierte, en definitiva, ustedes ponen la cita como una continuación del párrafo, ¿ya? Entonces no hay conector y a veces, y vi varios trabajos que terminan ustedes los párrafos con cita y los párrafos no se terminan con cita, ¿ya? O sea, uno pone la cita y después uno habla sobre eso. Entonces, ya uno tiene que decir algo después de la cita. En otros casos, yo me encontré también con párrafos muy cortos, entonces queda como una especie de enunciado nomás, o sea, como que ustedes quieren decir algo o dijeron algo de manera muy categórica, pero no desarrollan tampoco esa idea. Entonces, el párrafo tiene que ser un poquito más largo, ¿ya? Y desarrollar la idea, como digo, no terminar con cita, nunca se termina un párrafo con cita. La cita va al medio, uno no está, la está incorporando en algún lugar, o termina, digamos, con eso después, ¿ya? Pero la desarrolla, en este caso, la cita. Y lo mejor, y yo por eso lo he hecho trabajar con citas, porque ustedes tienen que citar, pero tampoco hay que abusar de la cita, ¿ya? Uno no puede estar citando, citando y poniendo citas textuales o literales, como se dice, ¿no es cierto?, a cada rato. Y es importante que ustedes parafraseen, ¿ya? Pero también incorporen al autor. O sea, ustedes cuando están hablando, ¿no es cierto?, en el texto, ¿ya? Que yo tengo unos ejemplos. Yo les voy a enviar ahora este PPT que tengo acá porque ahí aparecen, ¿no es cierto?, errores frecuentes que hay cuando uno escribe, ¿ya? Eh, y ahí hay diferencia, ¿no es cierto?, y hay ejemplos, me habéis dicho, ¿no es cierto?, lo que se conoce como cita parentética, ¿ya? Eh, y citas narrativas, ¿ya? Eh, por ejemplo, las citas narrativas lo que hacen es ponen el foco en los autores o las autoras, ¿no es cierto?, y en la postura que estos autores o autoras, digamos, tienen con respecto al tema, ¿ya? Mientras que las citas parentéticas, ¿ya? Son las citas que ponen el foco en la idea, ¿ya? Que usted ha desarrollado, pero que está apoyada justamente por los autores o las autoras que ustedes después citan más adelante, ¿ya? Entonces, la cita justamente tiene, digamos, esa característica, ¿ya? Entonces, si uno utiliza estas citas parentéticas son las que se recomiendan, ¿ya? Dice que lo más recomendable es optar por citas parentéticas, porque de esa manera las ideas o el desarrollo de las ideas se perciben con mayor claridad, ¿ya? ¿Por qué? Porque estas citas de estos autores, autoras, ¿no es cierto?, de todos estos estudios, en definitiva, son un soporte, son una justificación de la idea. Y eso hace, ¿no es cierto?, que uno cuando lea el trabajo, ¿no es cierto?, uno tenga una lectura más ágil, ¿ya? Ahora, eso se practica, eso no lo van a aprender de un día para otro, eso lo van a ir practicando, lo van a ir viendo, lo vamos a ir trabajando, por eso nosotros hacemos este ejercicio, ¿no es cierto?, que ustedes hagan ensayo, que incorporen citas, ¿ya? Es, es complicado hacer citas parentéticas, ¿no es cierto?, o parafrasear, ¿ya? Porque uno tiene que estar muy involucrado en el texto que está leyendo, o sea, entender bien la idea que nos está planteando en este caso el autor, ¿ya? Y qué nos quiere decir. Entonces, eso es conocerlo. Yo les voy a enviar este material de hoy día, ¿ya? Para que ustedes revisen qué son estas recomendaciones que hay, digamos, cuando escriben. Creo que voy a tener otras cosas más, ¿ya? Para que ustedes vayan viendo eso después y lo vayan revisando. A ver. Y ahí uno eh, yo creo que va corrigiendo algunas cosas. Yo hoy día me reunía con mi ayudante de investigación, ¿ya? Ella trabaja más que nada temas cuantitativo, ¿ya? Yo trabajo con ella cuando le paso materiales no sé, me tiene que elaborar gráficos, buscar, ordenar las dimensiones que estoy trabajando en este caso, digamos que tiene que ver con tema de investigación.
y ella decía, ella es estudiante de quinto año de psicología de la Diego Portales, y ella me decía que ella le costaba mucho entender ese tema de las citas, o sea, las normas APA. ¿Ya? Y yo digo que eso es práctica nomás, pues si eso es, sí, por eso yo cuando les pido a ustedes que utilicen norma APA y les hago ese ejercicio, incluyan cita de más de 40 palabras. Siempre la cita de más de 40 palabras va abajo, va con una sangría izquierda de 1 centímetro, a veces hay algunos que piden 2 centímetros, a mí si me ponen de 1 o 2 centímetros sangría izquierda me da lo mismo, ¿ya? Porque se utilizan las dos, hay algunas revistas que piden 2 centímetros de sangría izquierda y otras que piden 1 centímetro de sangría izquierda, que ustedes lo revisan cuando van a párrafo, van en la parte de arriba y ahí sale, ¿no es cierto? Dice sangría izquierda y ustedes suben y le ponen 1 centímetro o le ponen 2 centímetros, ¿ya? Eh, entonces, eh, pero esa cita hay que conectarla, ¿ya? O sea, no es llegar y poner la cita, porque yo vi muchos trabajos de los que ustedes me entregaron ahora, que de repente había una cita, pero era como pegar la cita, así como un parche, simplemente, para que se viera mejor, pero no había ninguna conexión. Entonces a ustedes lo que les falta es justamente trabajar, y yo otra vez les dije, traten de bajar y tener una plantilla ahí de conectores de continuidad, ¿ya? O conectores de reacción que son importantes, ¿no es cierto?, para incorporar la cita, porque si no integramos la cita, ¿ya?, de manera lógica y de manera bien desde el punto de vista gramatical, ¿ya?, dentro del texto, no se entiende bien qué es lo que quieren decir ustedes. Entonces, y eso es práctica, simplemente, digamos, práctica que van a tener que ir trabajando poco a poco nomás, ¿ya? Entonces, ya, yo les voy a enviar esto y voy a ver si encuentro otro material que yo les pueda servir para que ustedes se vayan orientando un poco, ¿no es cierto?, con respecto a lo que son la incorporación de citas. Porque yo creo que ya en el otro ensayo que vamos a hacer no voy a pedir citas literarias o textuales, sino que voy a pedir parafraseos, ¿ya? Que es un ejercicio un poquito más complicado, ¿ya? Entonces ustedes me parafraseen algunos autores y los vayan en este caso, digamos, los vayan incluyendo, ¿ya? Eh, hay algunos ejemplos de ese tipo de cosas, ¿ya? De parafraseo que nosotros utilizamos, ¿ya? Eh, Fíjese usted la diferencia que hay entre las citas narrativas, ¿ya? Y las citas parentéticas, ¿ya? Eh, a ver, les voy a compartir para que lo vean mejor, ¿ya? Porque la única manera es viendo esto. Ahí los tenemos. Compartir. ¿Se ven? Sí, profesor. Sí. Hay que sacar esto por aquí, lo tengo, por abajo. Entonces, esta es una cita narrativa, dice. Por ejemplo, aquí dice, Bolaño, 1986, citado en Viciana et al. Y otros, siempre va, termina con un punto, después va coma 2017, afirma que la psicomotricidad utilizada como vehículo para alcanzar el conocimiento de otras áreas cobra un gran significado en la vida del niño o niña y en el trabajo del docente. ¿Ya? Y una cita parentética dice, la psicomotricidad utilizada como vehículo para alcanzar conocimiento de otras áreas cobra un gran significado en la vida del niño y en el trabajo del docente. Y ahí pongo, ¿no es cierto?, Bolaños, como es una cita parentética, y ahí estoy, lo que estoy haciendo, parafraseando lo que dice el autor, ¿ya? Simplemente yo tengo que poner, no tengo que poner páginas, ¿ya? Cuando las citas tienen esas características, ¿no es cierto?, que son parafraseos, no van páginas, sino que solamente va en este caso, ¿no es cierto?, autor y año, ¿ya? Fíjense ustedes, porque varias veces ustedes me preguntan cuando hay citas de otros autores que están citados dentro de un texto, ¿cómo se pone eso? Esta es la forma de citar, ¿ya? Bolaño, 1986, citado por Viciana, tal. Entonces, claro, yo sé que Viciana, que va a estar en las referencias bibliográficas, está, ¿no es cierto?, él cita a Bolaño, ¿ya? Yo no voy a poner a Bolaño porque no leí el texto de Bolaño, ¿ya? Ahora, yo puedo ir, o sea, si yo quiero ir a la fuente,
¿ya? Y quiero ver qué es lo que escribió Bolaño, voy a buscar el texto de Bolaño y voy a tratar de encontrarlo, ¿ya? Y voy a ver qué es lo que dice él con respecto, ¿ya? De la psicomotricidad. Entonces, porque yo quiero utilizar la fuente, ¿ya? La fuente principal. ¿M? Entonces, eso es importante, digamos, ir, ahí. A ver, claro, dice, por ejemplo, dice, leer un artículo de Viciana, una idea de Bolaño, y citar a Bolaños como si lo hubiéramos leído nosotros, además incluir el documento de Bolaño en el listado de referencia al final del trabajo. Eso no es, ¿ya? Es citar de manera primaria, dice, una idea de un documento que no hemos leído. Entonces, ojo con eso. A ver, hay otra cosa que es interesante acá. Déjeme ver que hay un ejemplo de una cita. ¿No? Ya, esto tiene que ver con los puntos que van, ¿ah? Son estos puntos que terminan aquí, ¿ya? Dice que el único caso que se pone, digamos, punto en una cita textual de más de 40 de 40 palabras. Se pone después el punto, es una cita textual de más de 40 palabras. Ahí se pone al final esto, cambia eso. Déjenme ver que yo quería ver un ejemplo. Ya. Está aquí. Este es sí, este es un ejemplo, pero no, hay otro ejemplo. ¿Qué pasó? Acabó. Déjenme ver si encuentro el ejemplo que me va a dar. No, ahí voy a encontrar después dónde está el trabajo. ¿Ya? Pero parece que era el que yo le había mostrado al principio, que era esa diferencia, ¿no es cierto?, con respecto a las citas narrativas y las citas parentéticas. ¿Ya? Esta que hayamos. ¿Ok? Yo no sé si tienen otra pregunta con respecto a eso. Yo igual no he puesto las notas en el sistema, porque dejo que en la clase, si tienen eh, algún reclamo, lo pueden hacer en ese momento. Ahí se aplica el decreto que tiene que ver con los reclamos de los estudiantes. ¿Ya? Profe, pero yo tengo una duda. Dime. Específicamente en el trabajo de nuestro grupo, la cita, porque no hay un desarrollo respecto, porque usted nos dice que está mal hecha la cita, pero yo quiero saber estructuralmente la cita está mal hecha, es decir, nosotros al hacer la cita en Word, en ese sentido está mal hecha, o era una cita parentética o narrativa. No sé si me expliqué bien. ¿Tú lo hiciste con? Con Gerardo, María Esther y Alicia. Aquí está María Esther. Ya, déjeme revisar esto. Gracias. Em, Ya, a ver, hay una cita que ustedes tienen, que es una de las primeras que hay ahí cuando ustedes trabajan en la introducción, tienen una cita de más de 40 palabras que está bien hecha, yo ya, a ver, qué es lo que puse yo. Dice, entiendo la idea que quieren plantear, pero la incorporación de la cita de más de 40 palabras debe conectarla a la cita, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Dice, de acuerdo, y yo les puse el ejemplo, ¿ya? De acuerdo a lo señalado, ¿ya? Ahí faltó por, Menéndez y Zambrano en su artículo El proceso de enseñanza, acuérdense, cada vez que ustedes mencionan un artículo, ustedes ese artículo tienen que mencionarlo, ¿no es cierto? Y tienen que ponerlo en cursiva o itálica, que se llama, ¿ya?
refuerzan esta idea de cambio, de enfoque, ya que esto, y ahí ustedes ponen, ¿no es cierto? Y ahí ponen 3 puntos, porque ahí no estamos comenzando inmediatamente, ¿no es cierto? Sacamos en cambio este enfoque, después implica la necesidad de una transformación. Entonces va, la idea es esta idea, esta incorporación de 40 palabras, ¿ya? Tiene que ir conectado con lo que están diciendo anteriormente ustedes, no es llegar y poner, digamos, la cita así, ¿ya? Incorporarla de esa Mm, manera, ¿entiendes? ya, sí, sí, profe, entendí. ¿Ya? Sí, sí, sí. Eso es lo que, eh, Es que está como un párrafo, la cita está como un párrafo, a eso se refiere, ¿cierto? déjeme, ya, ahí la tenemos. ¿Ya? Entonces, claro, mira, entonces yo se las cambié y dije, esto debería ir así. Y dentro Mm, de la búsqueda de prácticas novedosas en el curso, varios, no ha estado ajena a estos importantes cambios. Y pum, instalan la cita acá. Este cambio de enfoque implica, entonces, sí, yo digo, a ver, vamos redactando para que quede más mejor, ¿ya? mm, Entonces, no ha estado ajena a estos cambios. Ya, entonces, como que quedó así, como digo, pegada, pero no tiene una lógica, ¿ya? ya. Yo les digo a ustedes, de acuerdo a lo señalado en este caso por Meléndez y Zambrano, por eso después solamente ponen la página porque lo mencionan, ya 2015, en su artículo El proceso de enseñanza, refuerzan esta idea de cambio de enfoque, ya que esto implica, entonces, ya, y ahí Mm, ya reforzada esa idea que están planteando ustedes, ya, y ahí entonces, por lo tanto, ahí se integra la cita, como les dije yo al principio, lógica y de manera gramatical dentro del texto, ¿ya? perfecto, ¿Ya? Entonces, clarísimo, profe. claro, ¿ya? Entonces, eso es importante que ustedes cuando incorporen esto, y lo mismo que la cita de menos de 40 palabras también, Mm, ¿ya? La cita también tienen que señalar el autor, ¿no es cierto? Y entonces le dan una conexión, ¿ya? Y reafirman la idea a ustedes, porque en definitiva ustedes cuando citan, ¿para qué citan? No es para completar el texto o el párrafo, mm, sino que para reafirmar la idea que ustedes están planteando de acuerdo a lo que ya plantearon otros autores. ¿Ya? perfecto. ¿Entienden? Muchas Entonces, gracias, profe. sí. Entonces, eso es una cosa que no hay que obviar, digamos, dentro del trabajo. Entonces, por eso el tema, digamos, de esta lógica desde el punto de vista gramatical es tremendamente importante, porque ahí nosotros, ¿no es cierto?, se nos hace más fácil leer todo eso. ¿Ya? Eh, claro, ahora en las tesis y los trabajos, a ustedes no se ve mal que uno utilice citas literales o textuales, no es malo porque uno significa que uno leyó fuentes, utilizó, digamos, algunas fuentes que son importantes, pero lo ideal, digamos, es después poder trabajar con ya citas, o sea, con citas parentéticas o parafraseos, ¿ya? Porque eso significa que ustedes ya el texto lo entendieron, ¿ya? Y ustedes lo pueden, lo leyeron y lo pueden decir con otras palabras, con sus propias palabras, ¿ya? Explicando en este caso lo que plantea el autor, ¿ya? Pero vamos, si esto es práctica nomás, si esto uno va, en la medida que va escribiendo más, va practicando. Después a ustedes, o sea, lo ideal que es un tema que conversábamos con la directora del programa, que usted, después su tesis, cuando ustedes trabajen con la tesis, la conviertan en un artículo después, ¿no? Porque si ustedes están dando clase en la universidad de alguna manera promueve y estimula, ¿no es cierto?, que los docentes puedan publicar artículos científicos. ¿Ya? O ese artículo que puede ser presentado en un congreso, ¿ya?, sobre un tema X, ¿ya? Y después convertirse, digamos, en un artículo científico. ¿Ya? Que por lo general los congresos todos están asociados a publicaciones en revistas y dentro del currículum una publicación es buena. Pues, y cuando uno comienza a publicar una vez, después ya como que le pica el bichito y uno dice, ya a ver si otro año saco otro artículo. La idea es tener, digamos, continuidad, no tener, esto es como, es como la AFP, ¿ya? Cuando uno publica, cuando se dedica a la investigación. Uno no puede tener lagunas, ¿ya? No puede tener un año que eh, no tenga productividad, ¿ya? Los que
trabajamos en esto específicamente, que a mí me toca trabajar como investigación, ya como investigador, y estoy eh, inscrito en la NIT, ya nosotros todos los años nos metemos en la página de la NIT donde tenemos nuestro código, digamos, como investigador, y tenemos que poner todo lo que nosotros hemos hecho durante todo ese tiempo. Después, cuando yo postulo a un proyecto eh, de esta Agencia Nacional de Investigación, que son los proyectos FONDES, sí que se conocen, ¿no es cierto? Cuando me evalúan a mí, me miran si yo en realidad he tenido continuidad de artículos, que piden más o menos como 2 artículos científicos al año, ¿ya? Y en revistas de un nivel determinado, porque si yo escribo en una revista, no sé, la Tindé, que está ahí recién comenzando, y yo la pongo en la plataforma de ANIT, no me la acepta, porque no me la figura, ¿ya? Porque tiene que ser revistas indexadas de cierto nivel, que son las que ellos aceptan, ¿ya? Porque si no, no le da puntaje para uno conseguir después financiamiento para hacer investigación. Ya, yo hoy día quiero terminar ya con el tema que ustedes ya revisaron, eh, y que creo que es importante que demos, digamos, otra mirada ya a lo que plantearon algunos autores, y principalmente con respecto al tema de lo que son las inteligencias o inteligencias múltiples de Gardner, ¿no es cierto? Y temas de inteligencia emocional fundamentalmente, ¿ya? Es Howard Gardner, ¿no es cierto? Ahí está el año de nacimiento, todavía él sigue vivo, eh, es profesor de la universidad, pues dio clases en la Universidad de Harvard, y es bien interesante el aporte que hace él, ¿ya? Porque de alguna manera los aportes de Gardner justamente eh, es trabajar el tema de cómo las personas utilizan o cómo se manifiesta, en el caso de la inteligencia, ¿ya? Eh, en una sociedad que está viviendo cambios, digamos, de paradigmas fundamentalmente. Ya es lo que está haciendo justamente a través de sus investigaciones, es evidenciando, ¿no es cierto?, que existen diversos tipos, digamos, de inteligencia. No es una sola inteligencia, ¿ya? Eh, y eso justamente la inteligencia, según él, ya que su definición, ¿no es cierto?, es la habilidad que tienen las personas, ¿no es cierto?, para resolver un problema determinado, ¿ya? Para elaborar ciertas cosas, él por lo común trabaja con temas que tienen que ver con el tema cultural fundamentalmente, productos culturales, ¿ya? Eh, y se da cuenta, ¿no es cierto?, que existen distintos tipos de inteligencia. Ya el primer libro que saca él habla de una cantidad determinada, no me acuerdo si son 7 o 9 inteligencias al principio, que después van aumentando porque después hacen investigación y dicen, no, también existen otro tipo de inteligencia, ¿ya? Y que debemos tomar en cuenta, y por lo tanto, y eso habla justamente de que los seres humanos ya funcionamos de manera diferente, que somos todos diferentes. Bueno, y la diversidad justamente es la riqueza de nuestra especie, ya que esto ya lo había dicho Darwin hace mucho tiempo, ¿no es cierto?, que dice que la diversidad era la riqueza, ¿no es cierto?, de la evolución en general de los que son los seres vivos. Entonces, esas inteligencias múltiples, que después saca un libro que se llama así, Inteligencias Múltiples, ¿ya? Que identifica en una primera oportunidad, son este tipo de inteligencia, la inteligencia lingüística, dice, ¿ya? Que son las personas, y ustedes no sé si se han dado cuenta, hay personas que tienen la capacidad de construir, ¿ya? Y de escribir, de expresarse, ¿ya? Eh, a través de la palabra, ¿no es cierto?, de mejor manera, ¿ya? Tienen esa capacidad de utilizar las palabras, ¿no es cierto?, de funcionar bien gramáticamente, ¿no es cierto?, de poder expresar una idea de una manera concreta, de contar una historia de una manera concreta, ¿no es cierto?, bien especial. No todos tienen esas características, ¿ya? Por eso él dice, claro, esta gente que tiene inteligencia lingüística está asociada fundamentalmente a los grandes poetas, a los grandes novelistas, a los guionistas, todas estas personas, ¿no es cierto?, que desarrollan una historia o una idea, ¿no es cierto?, a través de las palabras que tienen esa característica. Yo conozco gente que, hay algunos que
Yo tenía un gran amigo que era un tremendo historiador en Panamá y que él decía que escribir para él era un tremendo sacrificio y esfuerzo. Y él se estresaba mucho escribiendo. ¿Ya? Mientras que había otro, persona un poco más joven, que de repente nosotros necesitábamos un artículo para una revista y decía, ya, yo lo hago. Y se sentaba él en el computador y, y escribía, 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 desarrollaba. Y estaba como media hora, ¡pum! Y te tiraba 10 11 páginas con un artículo escrito de manera lógica, gramaticalmente bien, ¿ya? Coherente, y tenía esa capacidad, ¿no? Él no se demoraba. Entonces, hay gente que tiene esa característica y está asociada a lo que es la inteligencia lingüística, ¿ya? Hay otro que es la inteligencia musical, ¿ya? Que son las personas, ¿no es cierto?, que tienen esa característica, ese oído que le llaman, ¿ya? Eh, y que es bien especial y que tienen capacidad y que pueden, eh, no sé, pues tocar muchos instrumentos, ¿ya? Eh, y que les es fácil para ellos, ¿no es cierto?, poder aprender, ¿ya? Desde el punto de vista musical, muchas cosas, ¿ya? Tienen esa característica. Yo, de inteligencia musical, soy cero. Yo creo que si silbo y silbo mal, es lo único que sé hacer, ¿ya? Pero nada, mientras que mi hermano es músico, él tiene piano, tiene batería, tiene bajo, tiene, pero todo tipo de instrumentos y toca todos los instrumentos, ¿ya? Su hijo estudia música porque aprendió en ese contexto el hijo, por lo tanto también tiene muy desarrollado lo que es la inteligencia musical. Yo no sé tocar nada, yo cuando me tocaba en música, no sé, por la flauta, hasta ni eso hacía sonar, ¿ya? Nada, ni silbar, sí, pues. Entonces, cero inteligencia musical, Y el triángulo, eh, por lo menos. ni siquiera el triángulo, ninguna cosa, no había nada, nada, yo les conté que yo vivía afuera, estudié afuera y cuando la mayoría de los chilenos todos sabían tocar guitarra, todos se sabían al menos un tema, ¿ya? Entero, ¿ya? Otra, ¿ya? Pero en todo. Entonces cuando me decían, ¿y tú? Yo no sé, yo ni sé ni cómo sacar la guitarra, así que no, cero a la izquierda. Me encanta el piano. Me hubiese gustado aprender piano, pero no creo, ya. No hay caso, no soy yo. Cero a la izquierda, cero inteligencia musical. Hay otra gente que tiene inteligencia lógico-matemática, ¿ya? Ustedes saben, ustedes tenían un compañero, ¿no es cierto?, que tiene una capacidad, ¿no es cierto?, para manejar, como dice, estas cadenas de razonamiento, ¿no es cierto?, identificar esos patrones de funcionamiento, resolver problemas, ¿no es cierto?, que le ponen un problema y lo mira y tiene una estructura, porque manejan esos patrones, ¿no es cierto?, esa lógica, ¿ya? Con respecto a lo que es la matemática. Y hay otras personas que les cuesta un mundo. O sea, a lo mejor tienen, como diría, inteligencia lingüística, pero no tienen inteligencia, digamos, matemática. Sobre todo la gente que estudió otro tipo de cosas. A mí no me cuesta mucho las matemáticas, siempre me encuentro con ellas, ¿ya? Pero yo no elegí matemáticas, o sea, tengo desarrollado otras cosas más que ese tipo de inteligencia. Después, la inteligencia senestésico, ¿no es cierto?, corporal, ¿ya? Que es la capacidad para manejar el cuerpo y la realización de movimientos, ¿ya? Que tiene que ver con el deporte, tiene que ver, digamos, sobre todo con lo que son deportes donde se juega, digamos, en equipo, ¿ya? Pero también bailar, pues. Ustedes me imagino que alguna vez tienen que haber tenido, o a lo mejor algunos de ustedes son, que le decían, ¿no es cierto?, a sus amigos que eran tronco para bailar, o sea, no tenían, se movían totalmente diferente al ritmo de la música y nunca en su vida aprendieron, ¿no es cierto?, a bailar. Entonces, esa gente no tiene este tipo de inteligencia, así como yo no tengo la inteligencia, digamos, musical, hay gente, ¿no es cierto?, que tiene muy poco esta inteligencia senestésica, ¿no es cierto?, corporal. O sea, no hay caso, ¿no? Nunca va a ser miembro de un grupo de baile, ¿ya? Eh, no va a ser el bailarín. A lo mejor le va a poner mucho esfuerzo, no, pues. Y no tiene que ver con un tema físico, absolutamente nada. Yo he visto tipos que son bastante amplios, ¿ya? Pero que bailan estupendo, ¿ya? O sea, tienen un movimiento, pero espectacular, ¿ya? Entonces, yo no sé en cuál de toda esta inteligencia usted, de todas estas que estamos viendo, ¿no es cierto?, se van a identificar, ¿ya?
La otra es la inteligencia espacial, ¿ya? Que es la inteligencia referida, dice, a la habilidad para manejar espacios, planos, mapas, visualizar objetos desde perspectivas diferentes. Bueno, esos son la gente que juega, bueno, ajedrez, los arquitectos, eh, pero también los corredores de auto, la gente que corre auto, moto, cosas por el estilo, eso que, toda esta cosa de tiempo y espacio, que de alguna manera en la sociedad que era, bueno, ya está, no, no es tan igual, no es como antes, ya que estaban bien diferenciados los juegos, de acuerdo, digamos, al género que existía, ¿ya? Los hombres siempre manejaban mucho más y tenían más desarrollado la inteligencia espacial que las mujeres, por el tipo de juego que existían, ¿ya? Ahora eso ya, no, ahora hombres y mujeres prácticamente hacen lo mismo y por supuesto se ha desarrollado, pero tenía que ver más que nada con una construcción social que estaba impuesta, en este caso a la mujer, que no tenía que moverse por cierto espacio, mientras que los hombres hacían hacían otro tipo de juego, ¿ya? Y eso va a cambiar, y por eso llamaba mucho la atención. Eh, ¿Se acuerdan de la película Gambito? ¿La vieron? Gambito Rey, creo que se llama. Gambito de dama. Gambito de Dama, que estaban Ah, todos pero no la he interesados. visto, profe. Claro, La pero conozco el nombre. claro, es una película bien interesante porque es la primera mujer que se pone a jugar ajedrez y es súper buena. Entonces a todos le llaman la atención como una mujer, ¿ya? Eh, que no había desarrollado esa inteligencia espacial por un tema netamente de una sociedad patriarcal, que había relegado a la mujer a un espacio muy pequeño, ¿ya? Y con juegos que tenían que ver con otro tipo de cosas, y por lo tanto no desarrollaba esa inteligencia, no tuvo posibilidad, nunca se le dio la oportunidad de desarrollar la inteligencia espacial. Pero esta mujer, adelantada a su época, tenía esa característica y era justamente una de las mejores ajedrecistas, y fue una de las mejores ajedrecistas, digamos, a nivel mundial, ¿ya? Es una película súper interesante como para entender, digamos, este tema de inteligencia. La otra es la inteligencia intrapersonal, ¿ya? Que es la capacidad que tiene una persona para conocer su mundo interno, es decir, sus propias y más íntimas emociones y sentimientos, así como sus propias fortalezas y debilidades, ¿ya? Entonces, ahí pone, ¿no es cierto?, Gandhi, que tenía esa inteligencia de conocer su mundo interno. El mismo Freud, a pesar que se mandó varias fallos, Freud después, ¿no es cierto? Pero tiene que ver con esta capacidad de conocerse a sí mismo. No todas las personas tienen esa capacidad, hay muchas personas que no se conocen, no saben, ¿ya? No tienen, digamos, esa inteligencia intrapersonal que es tremendamente importante, pero también una vez más complicada, ¿ya? Más difícil, digamos, de desarrollar. Por eso no todas las personas tienen esa capacidad, ¿no es cierto?, de tener esa inteligencia intrapersonal, ¿ya? Nosotros conocemos algunos casos. Después está la inteligencia naturalística, la habilidad para discriminar y clasificar organismos vivos existentes en la naturaleza, ¿ya? Dice, estas personas se reconocen parte del ecosistema ambiental. Todo lo que tiene que ver con estos personajes que se quedaban a estudiar, a conocer la naturaleza, ¿no es cierto? Y bueno, y por supuesto la gente que está relacionada, digamos, con la biología. Ahí se perdió la imagen un poco, parece, ¿ya? Y después de toda esta inteligencia que son las que desarrolla Galen, aparecen otras, ¿ya? Que él también va identificando, porque sigue estudiando estos temas, ¿no es cierto? Y empieza a trabajar con otro tipo de inteligencia, y dice, existe también otra inteligencia, como por ejemplo la inteligencia moral, ¿ya? Que son esas capacidades que están presentes en las personas, dice, para discernir claramente entre lo que es bueno y malo, ¿ya? Y que tienen un tremendo respeto por la vida, digamos, la convivencia humana. Hay gente que tiene eso, hay gente que tiene una inteligencia moral muy baja, ¿ya? Y por lo tanto le cuesta y por eso comete errores y comete bueno, un montón de cosas, delitos, pasa a llevar a otras personas, etcétera, ¿no es cierto? Tiene baja inteligencia, en este caso, moral. Después él descubre, ¿no es cierto? Y ampliando ese tipo de las inteligencias múltiples, lo que es la inteligencia existencial, ¿ya? Son las personas, ¿no es cierto?, que tienen esa capacidad de estas reflexiones sobre la trascendencia humana, ya hay cosas alfa y omega. Son las personas que se dedican más a reflexionar sobre la existencia, o sea, muy existencialistas en ese sentido, que se dedican a
a repasar un poco, ¿no es cierto?, como en qué consiste, digamos, esta cosa media metafísica, ¿no es cierto?, de la existencia y el por qué, digamos, los seres humanos hacen tal cosa, ¿ya? Entonces, esas son las cosas. Entonces, ¿qué es lo que dice él? Dice que, en definitiva, eh, como existen todas inteligencias en general, y nosotros lo único que nos hemos dedicado este último tiempo, la educación, dice, lo único que ha privilegiado es la inteligencia lingüística y la inteligencia lógico-matemática hasta la actualidad. ¿Ya? Entonces dice, por lo tanto hay que trabajar con otro tipo de inteligencia, hay que enseñar de otra manera porque las personas tienen todo este tipo de inteligencia. Pero desde que la educación se comenzó a formalizar e institucionalizar, ya se comenzó, ¿no es cierto?, a privilegiar más y todavía en la actualidad, ¿no es cierto?, estos dos tipos de inteligencia, que es la inteligencia lingüística y lógico-matemática. ¿Ya? Entonces, las otras demás eran inteligencias más secundarias, que no eran importantes para la vida, siendo que hay otras cosas que son tremendamente importantes para la vida. Ahí hay un trabajo bien interesante que yo, está en este texto, que yo les dejé ahí, y como digo, les voy a enviar esto, que es de María Marín Macías, que se llama Las múltiples inteligencias, que ella ya eh, trabaja, digamos, con este artículo sobre ese tema. ¿Mm? Entonces, es bien interesante. ¿Alguien quiere levantó la mano? No, ¿Alguien levantó la profe, que mano? este tema es bien interesante, la verdad. Yo sigo a Gardner hace años porque estudié un par de años pedagogía, entonces no, nos pasaron sobre Gardner. ¿No? Ya. Bueno, siento que es una clasificación más cualitativa de la inteligencia, más allá de lo cuantitativo que era el coeficiente intelectual. ¿Podríamos hacer un trabajo sobre ello, profe? Sí, de todas maneras, sí que es que lo que pasa es que el próximo trabajo que van a hacer ustedes ahora Mm, tiene que ver sobre esto, para trabajar sobre lo que tiene que ver con inteligencias múltiples de acuerdo a Gardner, pero mm, además también van a trabajar este otro tema que tiene que ver la inteligencia emocional, ¿ya? Y ahí hay otro autor, ¿ya? Que también es interesante todo esto, porque así como se privilegió la inteligencia, ¿ya?, lingüística y lógico-matemática durante mucho tiempo en el tema de educación, mm, también durante todo el siglo XX en la educación también se centró más en ese aspecto cognitivo, ¿no es cierto? Y dejamos de lado el tema de las emociones no, ¿ya? Entonces nos enseñaron, nos adiestraron, ¿ya? Durante mucho tiempo, y todavía en algunos casos suele suceder, a ser más racionales, ¿ya? Y Gane dice, pucha, dice, sí, fue súper bueno eso. Sí, sí, hizo aporte significativo el tema de ser racional y enseñarnos, digamos, desde la racionalidad, ¿ya? Pero claro, cuando vino toda esta crisis del conocimiento, ¿ya?, que estaba justamente esta crítica a que el conocimiento solamente se construye a través de la razón, ¿ya? Empezamos a pensar, ¿no es cierto?, sobre el tema de la inteligencia emocional. Y ahí hay un autor súper interesante, yo de tener algunos videos que me gustaría que lo viéramos, de Vizquerra. Dice que las emociones son súper importantes, ¿ya? Porque las emociones representan lo mejor y lo peor de nuestras vidas, ¿ya? Y él dice, bueno, todas las cosas que han ocurrido, los grandes acontecimientos, tienen esa característica, todos tienen un fondo emocional, ¿ya? Entonces, y por lo tanto, todo este tema que tiene que ver con estas emociones como el miedo, la angustia, el estrés, la depresión, la tristeza, ¿ya? Y otras que son más distintas, ¿no es cierto? Que es la alegría, el amor, la compasión, ¿ya? La armonía, la paz, esos hijos son tremendamente importantes. La, nos enseñan a ser racional, pero nosotros, las grandes decisiones, las decisiones más importantes de nuestra vida, todas tienen, como dicen, ¿no es cierto?, un fondo emocional, una decisión que tiene que ver con las emociones, ¿ya? Entonces, las emociones ya juegan un papel importante, ¿no es cierto? Y claro, y lo que descubre justamente, ¿no es cierto?, Goleman y otros autores más adelante, ¿no es cierto?, que cuando nosotros trabajamos con ese tema, con las emociones, la educación emocional, ¿no es cierto?, se desarrollan competencias que son tremendamente importantes para mejorar, ¿ya? La interacción que nosotros hacemos, no solamente en el mundo del trabajo, lo hacemos, digamos, en el colegio, disminuimos los temas, digamos, de violencia escolar que hay, ¿no es cierto? O consumo de drogas, como dice, ¿no es cierto?
que son tremendamente importantes. Ese es un tema, ¿no es cierto?, que hay que incorporarlo, ¿ya? Eh, y, por supuesto, todos los trabajos y las investigaciones que se han hecho acerca de la importancia de la inteligencia emocional llevan, ¿no es cierto?, a que si nosotros incluimos, ¿ya?, la educación emocional en la formación, sobre todo de los más pequeños, ¿no es cierto?, eso contribuye y ha contribuido, ¿no es cierto?, al rendimiento, al mejor rendimiento académico de los estudiantes, ¿ya? Entonces, dice que la inteligencia emocional es tremendamente importante, trabajar la inteligencia emocional. Incluso existe un diccionario, ¿ya?, de inteligencia, de vocabulario emocional, ¿ya? Creo que yo lo tengo acá. Este diccionario dice Diccionario de Emociones y Fenómenos Afectivos. Yo creo que lo debo tener el diccionario, creo que lo bajé, aquí solamente estoy mostrando la portada, porque nosotros conocemos muy poco acerca, digamos, de conceptos, palabras que tienen que ver justamente con temas de emociones y fenómenos afectivos. Claro, este es un texto justamente de Rafael Vizquerra, que es el que ha trabajado, que uno siempre, digamos, lo cita, ¿ya? Porque tiene muchos trabajos, él, ha hecho trabajos tremendamente interesantes, un referente, hay que citar cuando trabajamos temas de inteligencia emocional, ya, aparte de Goleman, ¿no es cierto? En el tema de educación específicamente, Vizquerra es súper importante, ¿ya? Entonces, claro, y él plantea, ¿no es cierto?, este tipo de cosas. Voy a terminar con esto, ¿ah? Porque después yo le voy a mandar el material. Dice, los primeros que debemos aprender, digamos, en tema de educación emocional, dice que son los profesores, después los papás y después los estudiantes, ¿ya? Entonces dice, la importancia de la enseñanza en educación emocional disminuye la violencia, ¿ya? Y ahí entró en un dato súper interesante, y yo me acuerdo que lo bajé de una entrevista, dice, y esto cuando él estudia, dice, en un cementerio descubrieron que en un cementerio, ya de hace 10.000 años, ¿ya?, descubrieron que más del 70% de los cráneos había evidencia de un impacto mortal. Es decir, dice, de cada 10 personas, 7 habían muerto debido a la violencia. Esto fue hace mucho tiempo atrás. Por lo tanto, la sociedad de antes era muy violenta, ¿ya? Después eso fue disminuyendo en la medida que se van desarrollando las ciudades, las personas, bueno, reciben mayor educación, hay mayor interacción. Dice, en el siglo XV, de cada 10 personas, una moría por muerte violenta. O sea, por lo tanto, no era tanto. Dice, claro, dice, en la actualidad el 0,6% muere de muerte violenta por 100.000 personas, ¿ya? Y dice que ahora ha aumentado significativamente. Antes, ¿ya?, era 0,6 y ahora ha aumentado las muertes violentas en un 2,5 por 100.000 personas. O sea, estamos viviendo una sociedad, dice, tremendamente violenta en la actualidad, cosa de ver. Y esto, yo les pongo aquí este caso, que este es del año 2019, que ha cambiado a lo mejor, y sobre todo, digamos, con esto que están acá, que son las tasas de homicidio por cada 100.000 habitantes. Esto es el año 2017, no lo tengo actualizado. El país que tenía mayor cantidad, ¿ya? Que era casi 62 homicidios por cada 100.000 habitantes, era El Salvador. Después venía Jamaica, Venezuela, Honduras, Belice, Bahamas, Brasil, y todo esto que tiene que ver con en el caso de América Latina, nosotros estábamos al último lugar, pero yo creo que este último tiempo vamos ahí aumentando, vamos llegando a otros lugares, ¿ya?, con todo lo que ha pasado este último tiempo. Pero seguimos estando en los últimos lugares en comparación, digamos, con otros países. El que ha bajado mucho ha sido justamente El Salvador con las medidas que se han tomado en su país, ¿ya? Entonces, bueno. Ahí hay otras cosas más que yo se los voy a entregar para que ustedes los vayan viendo, ¿ya? Pues hay otros elementos que son importantes, la resiliencia, ¿no es cierto? La diferencia que hay entre bienestar emocional y bienestar subjetivo, ¿ya? Y cómo eh, nos entrega la educación emocional competencias genéricas o transversales, ¿ya?, que son tremendamente importantes para todos, ¿ya? Y aquí ya está Goleman, ¿no es cierto?, que nos habla sobre esta inteligencia emocional, ¿no es cierto?, cómo se manifiesta, ¿ya? Esta capacidad que tenemos de empatía, de desarrollar habilidades sociales, de tener autoconciencia emocional, de autorregularnos, ¿ya? Y esto tiene que ver, digamos, conocer, desarrollar un poco lo que es la inteligencia, digamos, de introspectiva, de conocernos, la automotivación, ¿ya?
eso yo se los voy a entregar más lo que hay, digamos, esta cosa para que con eso ustedes tengan material, ¿no es cierto?, para que después ustedes puedan ir trabajando. Y ahí ya son 60 diapositivas, hartas, eh, pero lo que pasa es que yo ya agregué este tema, ¿no es cierto?, de la inclusión de cita en el cuerpo del texto, ya para que ustedes los vayan viendo desde el principio. ¿Ok? Eso, dejo de compartir. ¿Qué pasó? Profe, estaba compartiendo. No. No. Yo pensé que no sé por qué no me daba. Profe, pero este tema de la inteligencia, usted dijo en un rato que los profesores teníamos que saber de temas de inteligencia emocional, primero nosotros y después los profes, o sea, después los padres. Yo creo que Claro, es al revés, ¿eh? sí, es que si mirado, digamos, o sea, que nosotros debemos prepararnos para eso, fundamentalmente, y después trabajar con los papás, digamos, con talleres para que conozcan este tema de inteligencia, ¿ya? O sea, si es que no han aprendido arte ante ellos, digamos, en los colegios, o se les ha enseñado, pero el profesor debe saber primero, ¿no es cierto?, de cómo es las características de lo que es la inteligencia emocional, ¿no es cierto?, para después poder trabajar con los familiares. ¿Ya? Ahora, ideal sería, ¿no es cierto?, que los padres fueran los primeros, pero como estamos recién comenzando, ya hay muchos papás, ¿no es cierto?, que tienen muy poco conocimiento acerca del tema de lo que es la inteligencia. Tienen muy poco desarrollado la inteligencia emocional, ¿ya? Porque les cuesta, ¿ya? Identificar emociones. Yo creo que nosotros algo aprendimos con las películas, con estas dos películas que salieron que hablan justamente de cómo se manifiestan, ¿ya? La inteligencia emocional, que, ¿te acuerdas? ¿Cómo se llama la película? Que es de eh, Intensamente de Pixar. Intensamente, exactamente. ¿Ya? Tanto la uno como la 2 pues además que son etapas distintas, ya uno más chiquitito y después ya son preadolescentes donde todas las emociones están ahí explotando. ¿Ya? Eh, Claro, pero ahora ya conocemos un poco más de eso, porque además también como estamos en cambio de paradigma, toda esta idea, ¿no es cierto?, de que la razón era lo más importante y que el conocimiento se construía a través, digamos, de la razón, es algo que ya ha ido cambiando de manera significativa este último tiempo. Pues ya nosotros ahora, yo creo que valoramos el tema de las emociones de una manera distinta. Fíjese lo que ocurría antes, porque a nosotros nos enseñaban a ser racionales. Usted llegaba a un lugar o conocía a alguien y usted miraba a una persona y usted, no me tinca, o sea, tenía la intuición así, ya tenía uno que, no, así como que, no, esta persona no me genera confianza. Entonces uno decía, pero ¿cómo? Estoy, estoy, estoy valorando, ya, o prejuzgando a una persona a través de lo que yo siento, ya, a lo mejor de un prejuicio, ya, con respecto a esa persona. Eh, y claro, uno le da la oportunidad a esa persona. Por lo tanto, uno no hacía caso a la intuición, ¿ya? Y claro, y después esa persona terminaba siendo como yo la vi la primera vez y la primera intuición que tenía con respecto a esa persona, ¿ya? Traté de ser racional, pero resulta que esa primera impresión que tuve con esa persona era algo que estaba ahí, pues. Entonces, no le hice caso a eso. Eso, no sé si tienen alguna pregunta. No, profe, me quedó todo claro. Ya, estamos entonces. Gracias. A mí Entonces igual, profe. Muchas ya gracias. nos vemos la próxima semana, que estén súper bien. Y yo ya la próxima semana les voy a decir qué es lo que hay que hacer y prepararse para el siguiente, el tercer ensayo. O sea, el Ya, segundo ensayo. Segundo ensayo. ¿Ya? ya, pues. Muchas Profe, gracias, muchas profesor. gracias, que le Ya, vaya bien. cuídense, Que que les estén muy vaya bien muy ustedes. bien. Chao, chao, que estén bien. Chao, chao. Profe, Dígame. ¿usted vio el estudio
de James Fallon, Sobre. sobre el tema de las características neurológicas de los psicópatas, Algo escuché, sí, algo parece, tengo que haberlo visto yo, parece. Sí, que empezó a hacer un mapeo neuronal de los psicópatas y se dio cuenta de que él tenía características neuroquímicas muy parecidas, tenía un cerebro de psicópata. Entonces, ya, ¿qué pasó? Que después lo fue analizando con el entorno, y claro, pues él como en el entorno social, en familiar, él fue reforzado positivamente, no desarrolló esas psicopatías, pero que había otras personas que tenían estas características neuronales y claro, que tenían carencias y que desarrollaron esas psicopatías. mira, mira qué interesante. No, 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 no. Había escuchado algo sobre eso, pero no. Mire, sí, eh, aquí tengo el artículo porque lo vi hoy día en la mañana y me pareció muy, muy, muy interesante con el tema, porque a mí, yo eh, trabajé en una clínica psiquiátrica haciendo estimulación profunda con campos magnéticos. ya, Y, y tuvimos esta capacitación de las personas porque trabajamos con personas con esquizofrenia, con depresión, y yo trabajaba particularmente con personas con Parkinson, y era increíble los cambios, eran increíbles. ya. Entonces cuando este viejo dijo, oye, ¿sabes qué? Mira, encontré estas características neurológicas. Y, y, Yo las dije, a ver, y a las- ver. y las tenía él. Y él tenía las características psicopatógenas, ¿cierto? Pero que, claro, como estuvo ahí en el artículo sale que como estuvo en un entorno familiar positivo, no las Claro, desarrolló, po. claro. Así Ah, que mira. ahí le mandé el informe, está aquí en el chat, Sí, ya lo tengo. Tengo el link. el link, ¿ya? Ahí está. Ya te pasaste. Muchas gracias, Sí, profe. Aldo. Ya que Gracias a estés usted. bien. Ya Nos vemos, cuídate, chao, que estés chao. bien. Chao, chao.